La duquesa desaparecida de Bárbara Cartland, capítulo 6. La señora Meredith ayudó a Fiona con su vestido de noche. Se veía muy bonita esta noche, señorita, dijo. Todos abajo lo comentaron. Gracias, respondió Fiona y sonrió. Luego, mientras la señora Meredith llevaba el vestido hacia el armario, preguntó: ¿Estaba Lady Morag encariñada con su hermana la duquesa? La señora Meredith se detuvo y se dio vuelta para mirar a Fiona como si estuviera sorprendida por la pregunta. Entonces ella respondió: Sí, de hecho, señorita, eran inseparables, se podría decir. Por lo que después de que el esposo de su señoría murió, el viejo duque le ofreció una casa en los terrenos. Fiona no podía pensar en Lady Morag dedicada a una hermana menor. Había algo duro e inflexible en ella, excepto en lo que respecta a sus sentimientos hacia el duque. Si me lo pregunta, continuó la señora Meredith, como si siguiera el tren de sus propios pensamientos, Lady Morag y su gracia estaban demasiado cerca. Solía pensar que de alguna manera estaban haciendo que su gracia fuera un hombre extraño. Pero allí, como solía decir mi anciana madre, dos son compañía, tres no lo son. Llevó el vestido de Fiona al armario y cuando lo hizo, Fiona dijo: ¿Tiene alguna idea, señora Meredith, sobre lo que le sucedió a la duquesa? Alguien debe haber visto algo el día que desapareció. Yo la vi, señorita, y esperé en su gracia como siempre lo hacía. ¿Parecía normal? ¿No estaba molesta ni nada? No en lo más mínimo, señorita. Charlando, ella estaba sobre una fiesta que se iba a dar aquí la siguiente semana. Una fiesta, murmuró Fiona como para sí misma. Estaba pensando cómo en el castillo parecía hecho para tales festividades y para entretener a un gran número de personas. El señor Mackit le había mostrado a Mary Rose y a ella el salón de baile. Dijo que originalmente se llamaba la sala del jefe, porque era donde el jefe del clan reunía a sus miembros del clan cuando planeaba sus ofensivas contra los ingleses o contra otros clanes con los que estaban en guerra. El difunto duque lo había renovado como lo había hecho con otras partes del castillo, y ahora tenía una belleza y una grandeza que Fiona estaba segura que la hacía muy diferente de la forma en que había sido en los días en los que había habido una habitación estrechamente fortificada, con sin duda solo ranuras de flecha para dejar entrar la luz. Su gracia estaba muy indecisa en cuanto a cuál de sus hermosos vestidos usaría, continuó la señora Meredith. Al principio pensó que vestiría de blanco, para que los diamantes Rannoch brillaran en su cabello oscuro. Pero Lady Morag sintió que debía vestirse de verde. Verde, objetó en mi presencia. Pero creo que es de mala suerte. Cada vez que llevo ese color, parece que tengo una pelea con Aiden. El verde se adaptará mejor a ti, dijo Lady Morag con firmeza, y las esmeraldas se verán magníficas contra él. Pensé que Lady Morag era muy supersticiosa, murmuró Fiona, recordando el alboroto que había hecho sobre la brujería. La señora Meredith se encogió de hombros. Su señoría dice una cosa en un momento y otra al siguiente. Pero allí su gracia nunca tuvo la oportunidad de probar si el verde tuvo mala suerte o no. Cuando la señora Meredith la dejó, Fiona se exentó y pensó: ¿Hay algún significado en el hecho de que a Lady Morag, aunque amaba a su hermana, aparentemente no le había importado cuando se peleaba con su marido? Tal vez estaba en el carácter con su obvia posesividad, y sin embargo Fiona no pudo evitar pensar que había algo más profundo detrás de la información que había recibido de la señora Meredith. Haga lo que haga, se dijo a sí misma, no debo dejar que los sirvientes piensen que estoy espiando o que estoy siendo demasiado inquisitiva. Pero su punto de vista es interesante, y dudo que alguien en el castillo les haya preguntado qué sentían sobre la desaparición de la duquesa. No podía imaginar al duque discutiendo asuntos tan personales con su ayuda de cámara, y estaba bastante segura de que el señor Mackit, en su posición, pensaría que estaba por debajo de su dignidad cotillear con el personal. Debo averiguar todo lo que pueda, se dijo Fiona, pero debo ser muy, muy discreta al respecto. Mientras se metía en la cama pensaba en lo maravilloso que sería si pudiera discutir con el duque todo lo que escuchó y todo lo que pensó. Pero ella sabía que él había tenido razón cuando dijo que tenían que tener mucho cuidado, y estaba segura de que incluso las paredes del castillo tenían ojos y oídos. Pero quiero verlo, se dijo a sí misma,
y sintió una necesidad incontenible de él. No era solo que ella anhelaba la seguridad de sus brazos y el toque de sus labios. Ella ya sabía en tan poco tiempo que su amor era mucho más profundo que eso. Había una afinidad entre ellos que la hacía sentir cuando estaban juntos que estaban completos. Una persona, en lugar de dos, unidos por sus mentes, sus instintos y el latido de sus corazones, hasta que a Fiona le pareció como si no tuviera vida propia aparte de él. Te amo, susurró en su almohada, y se preguntó cómo podrían pasar la vida separados por una mujer muerta. Mary Rose estaba descansando después del almuerzo, y Fiona estaba tocando muy suavemente el piano en el aula, cuando la puerta se abrió y el conde entró. Te estaba buscando, comenzó. Escuché tu música y ella me guió hasta aquí. Fiona tomó sus manos de las teclas del piano y se echó a reír. Te estás volviendo muy poético, señor. Sabes la razón, respondió el conde. Fiona se levantó. ¿Dónde está el duque? Preguntó como para cambiar de tema. Tiene una multitud de ancianos envueltos como bultos en sus tartanes que han bajado del norte para consultarle sobre algún problema complicado que no pueden resolver por sí mismos. Creo que la fe de los miembros del clan en su jefe es muy conmovedora, comentó Fiona como si desafiara la nota algo despectiva en la voz del conde. Es extraordinario lo suave que es tu corazón para personas así, y lo duro que me concierne, respondió. Mientras estás aquí hablemos de algo interesante, sugirió Fiona. No puedo imaginar nada más interesante que tú. Fiona extendió las manos con un pequeño gesto de impotencia. Por favor, me estás poniendo las cosas muy difíciles. El conde la miró y luego dijo en voz baja: Supongo que había apostado. Enfrentaré el hecho de que estás enamorada de Aiden. Fiona lo miró con los ojos muy abiertos y sintió que la sangre le recorría la cara. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que digo. Y no te molestes en negarlo. Los he visto juntos. Fiona juntó las manos. ¿Qué voy a decir? Preguntó. Nada, respondió el conde. Supongo que era inevitable que tal cosa sucediera, y porque los amo a los dos, incluso podría alegrarme de que Aiden haya encontrado la felicidad por fin, si no fuera una situación tan desesperada. Me gustas por decir eso, dijo Fiona en voz baja. Quiero mucho más de ti que me guste, y porque te amo, no puedo soportar verte romper tu corazón por Aiden, como estás obligada a hacer. Pensé que podrías ayudarlo a ser libre. ¿Ayudarlo? Preguntó el conde. He hecho todo lo que he podido. Debe haber algo que se haya perdido, insistió Fiona. Algo tan obvio que nadie ha pensado en ello. Solo el cielo sabe lo que pueda hacer. Hubo un silencio por un momento y luego dijo: El mejor curso que puedes tomar si eres sensata es casarte conmigo y olvidar a Aiden y toda la miseria que existe aquí en su castillo. Incluso si quisiera casarme contigo, respondió Fiona, sabes que no podría dejar a Mary Rose. Estoy perfectamente preparado para cuidarla. ¿Crees que los Rannox permitirían eso? Comenzaría otra guerra de clanes. El conde suspiró. ¿Por qué no podría haberte conocido de la manera ordinaria en el sur y haberme enamorado de ti? Podría haberte persuadido para que te casaras conmigo, incluso antes de que pusieras los ojos en Aiden. Fiona no respondió y después de un momento continuó. Sé lo que estás pensando y, si nunca lo hubieras visto, creo que podría haberte hecho amarme. Cuando se trata de mujeres siempre se sorprenden por su apariencia, su prestigio y, por supuesto, su indiferencia hacia ellas. Ninguna mujer puede resistirse a eso. Habló amargamente y Fiona dio un pequeño llanto. Por favor, suplicó. No podía soportar estropear tu amistad con el duque, que, como bien sabes, es lo único que le queda. Se movió a través de la habitación para pararse junto al conde. Ella puso su mano sobre su brazo y dijo: Te admiro y respeto por la forma en que has sido leal con tu amigo, y pase lo que pase en el futuro, él nunca debe perderte. Como si ella apelara a algo dentro de él que el conde encontró un poco vergonzoso, apartó la mirada de ella. Luego dijo: Me estás convirtiendo en un héroe, y me gusta. Fiona soltó una pequeña risa y le quitó la mano del brazo. Entonces sé un héroe escocés y lucha contra ese monstruo que es un misterio. Los escoceses siempre disfrutan de una batalla. ¿Qué sabes de ellos? Preguntó el conde.
Solo que desde que estoy en Escocia he conocido a dos de los mejores hombres que podrían existir en cualquier parte del mundo. Gracias, a pesar de que soy el número 2 en la lista, dijo el conde. Y ahora, sobre ese misterio, ¿cómo sugieres que comencemos a resolverlo cuando los mejores detectives disponibles han fallado? Ojalá supiera la respuesta, respondió Fiona. Pero he estado leyendo los informes de los sheriff y la policía, y me parece que todos estaban bastante seguros de que la duquesa había abandonado el castillo. El interior de cada parte fue buscado minuciosamente. Me pregunto, dijo Fiona. No puedo evitar sentir que hubo algo que se pasó por alto, y creo que la persona que podría ayudarnos, si así lo desea, es Lady Morag. Obviamente sorprendió al conde, quien la miró con asombro. ¿La señora Morag? Repitió. Si ella sabe algo, debería sorprenderme. ¿Por qué dices eso? Porque hizo tanto alboroto cuando sucedió por primera vez, llorando, desmayándose y rogando a todos que buscaran en el bosque, el río, los páramos, e incluso insistiendo en ir con algunos de los grupos de búsqueda de silvicultores y miembros del clan. ¿Crees que su dolor fue genuino? Preguntó Fiona en voz baja. Ella ciertamente hizo una tremenda demostración de ello, y por supuesto se aferró a Aiden, haciendo de su pérdida conjunta una excusa para estar constantemente con él. Fiona lo miró bruscamente. ¿Estaba enamorada del duque incluso entonces? Supongo que sí, respondió el conde. Debo decir que no le presté mucha atención antes de la muerte de la duquesa. Siempre la he encontrado una mujer poco atractiva. Piénsalo, sugirió Fiona. Trata de recordar si parecía querer estar con el duque tanto como quería estar con su hermana. Hubo silencio durante un minuto. Estoy tratando de recordar lo que sucedió cuando estaban juntos, dijo el conde después de un rato. Sé que solía pensar que debía ser una molestia para Aiden tener a su cuñada siempre con ellos. Entonces pensé que tal vez era un alivio, ya que no se llevaba bien con su esposa. ¿Eso era obvio? Era obvio para mí, respondió el conde. Por supuesto, después de haber sido un amigo tan cercano de Aiden durante tanto tiempo, sabía que al principio no deseaba casarse con Janet, y luego cuando lo hizo se peleaban continuamente. ¿Por qué lo hacían? Preguntó Fiona. Te dije que no creía que fuera del todo normal, y Lady Morag me admitió una vez que solía tener berrinches tan incontrolables cuando era niña, que tenían que darle medicamentos especiales para calmarla. En cuyo caso, dijo Fiona, ¿crees que cuando estaba furiosa o en una rabieta, o como quieras llamarlo, se deshizo de sí misma? Es una posibilidad, admitió el conde. Y si lo hizo, ¿cómo? ¿Cómo sería? Aiden tenía todos los ríos y todos los lagos a poca distancia del castillo dragados. Parece extraordinario, pero de alguna manera tenemos que encontrar alguna explicación. Miró al conde mientras hablaba y después de un momento él dijo: Sé lo que me estás preguntando. Te ayudaré. Pero debo decir que creo que es extremadamente generoso de mi parte dadas las circunstancias. Creo que es muy maravilloso de tu parte, respondió Fiona en voz baja, pero no esperaría que hicieras nada diferente. Eso no es justo, protestó. Lo que quiero hacer, como bien sabes, es levantarte en mis brazos, llevarte lejos y hacerte olvidar a Aiden y su esposa desaparecida y la penumbra del castillo, que se parece más a una tumba cada vez que lo visito. Tal como están las cosas, porque eres tú, dijo Fiona, nos ayudarás a mí y al duque a encontrar la felicidad. Por un momento el conde no habló. Luego dio un profundo suspiro antes de admitir: Está bien, tú ganas. Es solo mi maldita suerte interpretar el papel secundario en lugar del protagonista. Gracias, dijo Fiona simplemente. Luego miró el reloj. Es hora de que despierte a Mary Rose después de su descanso. Lo que supongo que es un suave indicio de que puedo perderme, suspiró el conde. ¿Qué vas a hacer? Vamos a pescar. ¿Puedo ir? Me gustaría que lo hicieras, pero creo que sería un error. Estoy bastante segura de que cuando el duque haya terminado con los hombres del clan, te querrá con él. Si sigues conmigo así, amenazó el conde, volveré a mi propio castillo y a las alegrías que me esperan allí. Fiona sabía que era una amenaza ociosa, y ella simplemente le sonrió. Te necesitan aquí, dijo, y por eso siento en mis huesos que te quedarás.
Vio la expresión de tristeza en el rostro del conde cuando salió de la habitación. Esa noche los tres estaban solos en la cena, y debido a que el conde se propuso divertirse y hacer reír al duque, fue la comida más alegre que Fiona había disfrutado desde que había llegado al castillo. El conde contó historias de varias aventuras de cuando eran niños, y mientras miraba al duque reírse, pensó en lo diferente que sería todo si no estuviera oprimido por la sombra que una mujer había proyectado sobre él y su vida. Si algo puede ser el hechizo de una bruja, es ese mal amenazante, como una niebla, del que es imposible escapar, se dijo a sí misma. Todavía estaban bromeando después que terminó la cena, y los dos hombres se unieron a Fiona en el salón. ¿Debo tener tacto y dejarlos solos a ustedes dos?, preguntó el conde. Antes de que Fiona pudiera hablar, el duque dijo: No, sería un error. Ambos lo miraron sorprendidos por su actitud, y explicó: Me enteré hoy de que el tercer lacayo que se comprometió hace unos 2 meses es el hijo del cocinero de Morag, y tengo la sensación de que cualquier cosa que se diga o se haga se repetirá en Battlement House. Estoy bastante seguro de que lo será, comentó el conde. ¿Cómo supiste eso? Morag me lo dijo la otra noche, respondió el duque. Dijo que sabía que solo había discutido contigo en el desayuno, y de hecho no se lo había mencionado a nadie más, ni siquiera a Maquit. No me pareció en ese momento como peculiar. Hizo una pausa antes de continuar. Pero hoy, mientras pensaba en lo importante que era que no hubiera chismes adjuntos a Fiona, le pregunté al señor Maquit sobre los nuevos sirvientes en el castillo, y me dijo que Morag le había pedido particularmente que contratara al hijo de su cocinero. Una situación desafortunada, comentó el conde, porque difícilmente puedes despedirlo. No, por supuesto que no, estuvo de acuerdo el duque. Pero significa que tendremos que ser particularmente cuidadosos. Por otro lado, dejar a Fiona y a mí solos en este momento sería un error. Puedo ver eso, dijo Fiona, y en realidad creo que sería mejor para mí retirarme a la cama. Tengo la sensación de que, aunque ella piensa en mí como una institutriz, Lady Morag también siente que yo debería tener a alguien que me acompañe. Yo también he pensado en eso, dijo el duque, y es algo que tengo la intención de discutir cuando tengamos la oportunidad. ¿No tienes alguna pariente, preferiblemente vieja y sorda, que pueda venir y quedarse por un tiempo? Fiona sugirió. Tendré que pensarlo, dijo el duque con una sonrisa. No puedo recordar a nadie así de improviso. Habló a la ligera, pero sus ojos se encontraron con los de Fiona mientras lo hacía, y ella sabía que él estaba diciendo sin palabras lo que quería más que nada en el mundo, que era que estuvieran solos. Él no hizo ningún movimiento, pero ella sintió como si él se estuviera acercando a ella, y supo que fue solo por un esfuerzo de fuerza de voluntad que evitó que sus pies la llevaran rápidamente a sus brazos. Por un momento había olvidado al conde e incluso dónde estaban. Simplemente sintió como si la habitación desapareciera y solo tuviera que levantar los labios hacia el duque para que la mantuviera cautiva. Su amor brotó dentro de ella casi como un maremoto, y sabía que el duque sentía lo mismo, y que aunque no se estaban tocando, estaban cerca espiritual, mental y físicamente, de una manera que era imposible de definir. Te amo. Fiona sintió que las palabras temblaban en sus labios. Luego se obligó a sí misma a sonreír al conde y comenzar a caminar por la habitación. Antes de que pudiera llegar a la puerta, el duque estaba allí, y ambos extendieron sus manos hacia la manija en el mismo momento. Cuando sus dedos se tocaron, Fiona sintió no solo un rayo atravesarla, como siempre lo hacía cuando lo tocaba, sino que sentía que el mismo sentimiento le traía una agonía que podía ver en sus ojos y un repentino apretón de sus labios. Ella sabía que el control que se imponía a sí mismo estaba tenso hasta que un día llegaría el punto de ruptura. Debo tener cuidado, pensó. Luego, cuando llegó a su habitación, pensó que tal vez debería irse. ¿Cómo podemos continuar para siempre como lo estamos haciendo?, se preguntó a sí misma. Se preguntó si sería más amable con el duque y más sensato aceptar su primera sugerencia de mudarse a Edimburgo con Mary Rose. Todo en su cuerpo gritaba ante la idea de estar separada de él, y sin embargo, todo lo que era humano y apasionado en su naturaleza le advertía que estaba jugando con fuego. A la mañana siguiente, Fiona se enteró por la señora Meredith que el duque y el conde se iban temprano para un largo viaje.
lo que significaba que ella y Mary Rose tenían el castillo para ellas solas durante el día. Mirando por la ventana, Fiona vio que estaba brillante y había mucho sol, y decidió que debían estar al aire libre tanto como fuera posible. Disculpe, señorita, dijo la señora Meredith, interrumpiendo sus pensamientos. Pero cuando tenga tiempo sería realmente amable de su parte si visitara a la vieja abuela. ¿Quién es ella? Preguntó Fiona. Así es como siempre la llamamos, señorita, porque es la mujer más vieja del clan. Ella solía cuidar de su gracia y Lord Ian cuando eran pequeños, y le encanta hablar de los viejos tiempos. Por supuesto que iré a verla. Ahora está casi ciega, señorita, y su mente vaga un poco, pero ayer me dijeron que estaba dispuesta a verla. Sería una verdadera bondad si la visitara. Por supuesto que lo haré, dijo Fiona. ¿Dónde vive? Al lado de la puerta este, señorita. Solo le llevará unos 5 minutos caminar hasta allí. Entonces la visitaré cuando Mary Rose descanse, prometió Fiona. Enviaré uno de los hombres para decirle que la irá a visitar, dijo la señora Meredith. Sé que la abuela la estará esperando. El sol, que parecía tan brillante temprano en la mañana, se convirtió en lluvia, y por lo tanto Mary Rose no pudo salir a caminar como solía hacer después de sus lecciones. En su lugar tocaron el piano, después de lo cual la niña se concentró en hacer un dibujo de Rollo, que estaba haciendo como una sorpresa para el duque. Es difícil conseguir su pelaje correcto, tía Fiona, dijo después de haber estado dibujando por un tiempo. Vayamos a las perreras para poder mirar a Rollo y ver qué estoy haciendo mal. Espero que Rollo se haya ido con tu tío, respondió Fiona. Quédate aquí, preguntaré. Caminó hacia uno que corrió hacia ella. Su falda escocesa se balanceaba mientras lo hacía, y Fiona pensó que ninguna librea inglesa elaborada podría ser tan inteligente o tan atractiva. ¿Se ha ido Rollo con su gracia? Preguntó. Sí, señorita, respondió el lacayo. Lo vi corriendo detrás de los caballos cuando su señoría iba cabalgando. Gracias, dijo Fiona. Eso es todo lo que quería saber. Volvió a ver a Mary Rose, quien arrojó su lápiz y le dijo: Tendré que esperar hasta mañana. No puedo hacer nada más sin ver a Rollo. ¿Quieres que te lea, querida? Fiona sugirió. ¿O vamos a explorar la biblioteca? Mary Rose se iluminó. Eso sería divertido. El tío Aiden tiene montones y montones de libros y algunos de ellos tienen fotografías en ellos. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar, propuso Fiona. Encontraron un libro que contenía dibujos de perros, lo que divirtió a Mary Rose. Habló de ello durante todo el almuerzo y se lo llevó a la cama con ella cuando se fue a acostar. Quiero que intentes dormir, insistió Fiona. Así que pondremos el libro a tu lado y estará allí cuando te despiertes. Quiero averiguar si hay una foto en la que el perro se vea tan hermoso como Rollo. Estoy segura de que eso sería imposible, sonrió Fiona. Arropó a la niña cómodamente, la besó y corrió las cortinas sobre la ventana. No pases más de 1 hora, tía Fiona, suplicó Mary Rose. No, por supuesto que no, estuvo de acuerdo Fiona. Te prometo que volveré exactamente a las 2:30. Seré muy buena, prometió Mary Rose. Cuando cerró la puerta, Fiona corrió a su propia habitación y tomó un chal ligero para ponerlo alrededor de sus hombros. Ya no llovía, pero el cielo estaba nublado, y en lugar de ir con la cabeza descubierta como lo habría hecho en un día soleado, se puso un pequeño sombrero de paja que iba con su vestido de algodón azul adornado con pequeños adornos de broderie inglesa. Fiona había tardado muchas horas de trabajo, pero sabía que aunque el vestido le había costado muy poco, se estaba convirtiendo en un vestido hermoso, y esperaba que el duque la viera con él más tarde cuando regresara de su paseo. Llevando un paraguas bajo la amplia escalera de mármol que conducía a la puerta principal, y se alejó en dirección a la puerta este. Había una gran cantidad de terreno para cubrir, porque esa parte de las paredes del castillo se extendía un largo camino hacia el este, y pasaba tanto por la torre del centro como por la torre del abad, que ella y Mary Rose habían explorado juntas. Encontró la pequeña cabaña y la puerta estaba entreabierta. Entre, gritó con una vieja voz, cuando ella llamó, y encontró a una anciana muy pequeña de cabello blanco sentada en una silla junto a la chimenea. Debe disculparme por no levantarme, señorita, dijo la abuela, pero no puedo arreglármelas para pararme sobre mis propias piernas sola en estos días.
Por favor, no se mueva, dijo Fiona. Me sentaré a su lado. Encontró una silla y se sentó, notando mientras lo hacía que la habitación estaba impecablemente limpia, y estaba llena de pequeños trozos de porcelana, la mayoría de los cuales contenían racimos de brezo blanco descolorido y pequeños recuerdos que estaba segura de que eran parte de la juventud de la anciana. Hablaron durante algún tiempo, y luego Fiona dijo: Lamento mucho saber cómo su gracia perdió a su esposa. Debe ser muy triste para todos saber que el misterio nunca se ha resuelto. Eso es bastante cierto, dijo la abuela con su voz temblorosa. Pero no fue un matrimonio feliz. Lo supe tan pronto como su señoría, como lo fue entonces, trajo a casa a su novia. ¿Cómo supo eso? Fiona preguntó, y se dio cuenta mientras hablaba de que era una pregunta estúpida. Estaba bastante segura de que la abuela era lo que los escoceses llaman... Había algo de hada en ella, o alguien que sabía de presagios. Fiona lo reconoció instintivamente. Tal vez fue la forma en que hablaba, o tal vez fue que la percepción que era una parte tan importante de ella estaba allí para que cualquiera la viera si la buscaba. Su señoría no era la persona adecuada para ser la esposa del jefe del clan, insistió la abuela. Hubo silencio por un momento, y luego Fiona preguntó: Siento que puedes ver cosas que otras personas no pueden. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar la duquesa? Muchos me han preguntado eso, respondió la abuela, pero el dolor y la angustia de su paso me ciegan los ojos. ¿Dolor y angustia? Fiona preguntó. La anciana no habló, y preguntó después de un momento con voz temblorosa: ¿Estás diciendo que ella encontró su muerte violentamente? De nuevo hubo silencio. Entonces por fin la abuela dijo: Su espíritu clama venganza. Fiona contuvo su aliento. Tenía miedo de sus propios pensamientos y ahora deseaba no haber hecho preguntas. La anciana pareció hundirse en su silla. Tenía los ojos cerrados, casi como si hubiera quedado dormida. Creo que debo irme ahora, dijo Fiona. Cuando la abuela abrió los ojos, sintió como si la anciana hubiera regresado desde muy lejos, desde otro mundo en el que ella no podía entrar. Estaba escuchando, como he escuchado antes, a su señoría clamando por misericordia, dijo. Ella no recibió nada, y la venganza es mía. Yo pagaré, dice el señor. Adiós, dijo Fiona un poco sin aliento. Adiós, y vendré a verte de nuevo otro día muy pronto. Se movió hacia la puerta, pero la anciana no habló ni pareció darse cuenta de que ella se iba. Afuera, al aire libre, Fiona sintió como si estuviera saliendo de un trance. Quería sacudirse como para librarse de lo que acababa de escuchar. La mente de la anciana estaba divagando, se dijo a sí misma, pero sabía que estaba molesta y asustada por lo que acababa de escuchar. Si la abuela creía que la duquesa había sido asesinada, que de hecho era lo que Fiona ya sospechaba a medias, inmediatamente evocó la pregunta de quién la habría asesinado y por qué. Ella comenzó a caminar muy rápidamente de regreso hacia el castillo. No voy a pensar en eso, reflexionó. Trató de decirse a sí misma que la anciana había sido influenciada por los chismes que había escuchado, que deben haber sido repetidos por quienes la visitaron. No es cierto, no es cierto. Fiona lloró en su corazón. Pero insidiosamente la pregunta estaba ahí. ¿Quién más sino su esposo tenía alguna razón para deshacerse de la duquesa? ¿Con quién más le resultó imposible vivir? Luchando contra sus pensamientos, Fiona se apresuró, sosteniendo su chal con fuerza sobre ella como si de alguna manera la protegiera, aunque ya no hacía frío. Miró hacia el cielo y vio que, aunque el viento había bajado, indudablemente había lluvia en las nubes sobre el castillo. Sintió como si el gris de la misma resonara en su corazón, y reconoció que las palabras de la vieja abuela habían hecho que todo pareciera oscuro y amenazante. Soy demasiado sensata, demasiado inteligente para escuchar los meandros de una anciana, pensó Fiona. Y sin embargo, podía oír la vieja voz temblorosa que decía: La venganza es mía, yo pagaré, dice el señor. Casi había llegado al castillo cuando vio a alguien caminando hacia ella, y se dio cuenta de que era Lady Morag. Ella era la última persona que Fiona deseaba ver en ese momento,
y tenía la idea de que Lady Morack debía haberla visto desde su casa, moviéndose por el suelo hacia la puerta este, y tenía curiosidad por saber por qué había ido en esa dirección. Se comporta como si fuera la dueña de este lugar, Fiona se dijo enojada. Se preguntó si de hecho fue Lady Morack quien había puesto la idea de que la duquesa fue asesinada en la mente de la vieja abuela. Ella es una creadora de travesuras. Eso es cosa segura, pensó Fiona. Debo tener mucho cuidado con lo que le digo. Entonces se dio cuenta de que Lady Morack se apresuraba hacia ella de una manera muy inusual. Cuando la alcanzó, la mujer mayor dijo sin aliento: «Estoy tan contenta de haberla encontrado, señorita Windham. Acabo de llegar al castillo para ver si estabas allí. Entiendo que esa pequeña sobrina traviesa tuya, Mary Rose, ha sido vista entrando en la torre del guardia». «¿La torre de guardia?», Fiona exclamó asombrada. «Estoy segura de que eso no es cierto. A Mary Rose se le ha dicho una y otra vez que nunca se acerque a ella». «Sin embargo, me temo que es la verdad», dijo Lady Morack. «Y cuando pregunté, dijeron que Mary Rose salió de esta manera hace unos minutos». «Pero la torre de guardia es peligrosa», Fiona lloró. «Muy peligrosa». Lady Morack estuvo de acuerdo. «Creo que lo mejor será que nos demos prisa y veamos qué está haciendo sin perder más tiempo». «Sí, por supuesto». Mientras hablaba, comenzó a correr a través de la hierba hacia donde estaba situada la torre del guardia, en el lado norte del castillo. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que Lady Morack la estaba siguiendo y esperaba frenéticamente que Mary Rose no se lastimara en la torre o se pusiera en una posición de la que tendría que ser rescatada. Ella era muy consciente de que Lady Morack haría lo peor de la situación y sin duda usaría el hecho de que había dejado sola a Mary Rose para acusarla de ser una persona inadecuada para cuidar a la niña. Aparte de eso, el duque había insistido tanto en que la torre del guardia era peligrosa que Fiona estaba en realidad muy asustada. No estaba lejos de la torre, y cuando Fiona llegó a ella, vio que la puerta que conducía a ella estaba abierta. Eso no era inusual, porque las bisagras se habían podrido y la puerta estaba en una especie de ángulo borracho contra la piedra. «Mary Rose debe haber subido al techo», dijo Lady Morack. Fiona no respondió, pero se dio cuenta de que esto era bastante probable. Era muy diferente a la niña ser traviesa, pero ella se había emocionado por la historia que su padre le había contado de cómo él y su tío habían desafiado a su tutor y subido al techo de la torre de guardia, donde no podían buscarlos para hacer sus lecciones. Ella había hablado de ello varias veces cuando llegaron por primera vez al castillo, pero recientemente había sabido tantas otras cosas para distraer su mente que Fiona pensó que debía haber olvidado la historia. Sin perder tiempo en hablar, comenzó a subir las escaleras de piedra. Como en la mayoría de las torres, giraban alrededor de una estructura central, con solo ranuras de flecha en las paredes exteriores para admitir cualquier luz. Subió al primer piso de la torre, y luego vio muy claramente por qué el duque había dicho que no era seguro. A través de la entrada abierta de lo que debe haber sido la primera habitación, pudo ver que el piso se había derrumbado por completo y estaba colgando. Las vigas que lo sostenían y las tablas de madera que se habían fijado a ellas estaban sujetas solo por su fijación a la pared opuesta. Un largo camino debajo de ellos parecía haber solo oscuridad. Sin hablar, consciente de que Lady Morack estaba justo detrás de ella, Fiona comenzó a subir de nuevo. Las escaleras estaban desgastadas con los pasos de los siglos, y Fiona, sosteniendo su falda con ambas manos, no podía moverse muy rápido. Dando vueltas y vueltas las escaleras se retorcían, y ahora pensaba que casi debía haber llegado a la cima. Fue entonces cuando vio otra puerta, y a través de ella pudo ver que la misma decadencia había sucedido también en este piso. El piso no se había derrumbado por completo como lo había hecho el de abajo, pero se había desprendido de la pared más cercana y se había inclinado en ángulo. Varias de las tablas obviamente se habían deslizado. Fiona se detuvo un momento y, como ya estaba realmente asustada, gritó: «¡Mary Rose! ¡Mary Rose!». Su voz sonó haciendo eco alrededor de las paredes de piedra y sonando extraña y misteriosa. No hubo respuesta y volvió a llamar: «Mary Rose, ¿dónde estás? Respóndeme». «Ella no te responderá porque no está aquí».
Lady Morag dijo de repente. Fiona, que había inclinado la cabeza hacia atrás cuando había llamado, volvió la cara para descubrir que Lady Morag estaba parada justo detrás de ella. ¿Qué está diciendo?, preguntó. Me dijo que ella estaba aquí. Una sonrisa curvó los delgados labios de Lady Morag. Pensé que era la forma más fácil de llevarte a donde te quería, respondió ella. La forma en que habló hizo que Fiona la mirara incrédula. Luego dijo rápidamente: No sabe lo que está diciendo y no tiene derecho aquí a traerme con falsos pretextos. Como broma es de muy mal gusto. No es una broma, respondió Lady Morag. Te he traído aquí para deshacerme de ti. Mientras hablaba, extendió ambos brazos y Fiona dio un pequeño grito. Hizo como si se hiciera a un lado, pero ya era demasiado tarde. ¡Muere! Lady Morag gritó. ¡Muere como murió Janet! Y nadie te encontrará. ¡Nunca! Su voz se elevó a un chillido mientras hablaba, e incluso cuando pasó por la mente de Fiona que estaba enojada, sintió las manos de Lady Morag presionándola hacia adelante, empujándola con una fuerza contra lo que no tenía defensa. Sintió que se caía. Luego, con un último esfuerzo desesperado por salvarse, estiró los brazos en un intento de tratar de agarrar el piso inclinado hacia abajo desde la pared opuesta de la torre. Fue solo porque estaba en forma y bien, y su voluntad obligó a su cuerpo a hacer el esfuerzo, que sintió que sus dedos agarraban el piso inclinado cerca del fondo, y luego, mientras resbalaban, los clavó en el estrecho espacio entre dos tablas. Mientras lo hacía, su peso, aunque era leve, hizo que el piso roto crujiera y gimiera. Por un momento Fiona pensó que se estrellaría con ella en las profundidades de abajo, pero sorprendentemente se mantuvo, aunque la mitad de su cuerpo colgaba en el aire. Por un momento no pudo pensar. Aturdida por el impacto contra el borde duro de la madera, solo podía clavar instintivamente sus dedos más entre las tablas y rezar para poder sostenerse. Fue entonces cuando detrás de ella escuchó a Lady Morag gruñir: «¡Cae! ¡Cae! ¡Tienes que morir! ¡No vivirás!». Por un momento Fiona sintió que podría desmayarse por el horror de lo que le estaba sucediendo. Su precario agarre en el suelo y el veneno en la voz de Lady Morag no parecían reales, sino parte de una pesadilla. Entonces pensó en el duque, y supo que había encontrado el secreto de la muerte de su esposa. Pero solo si permanecía viva podría decírselo. Debido a que su amor por él le dio fuerza, gritó: «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Al principio escuchó su voz sonar débilmente, y luego, como sabía que quería ayuda no solo para ella, sino para el hombre que amaba, logró hacerla llorar más fuerte. «¡Ayuda! ¡Sálvame! ¡Ayuda!». Hubo un extraño silencio de Lady Morag, y Fiona se preguntó si habría huido. Quería girar la cabeza para mirar, pero no se atrevió. Su sombrero se había caído y sus zapatos se le estaban resbalando de los pies, pero tenía la sensación de que el más mínimo movimiento sin vigilancia podría hacer que todo el piso se derrumbara, como había pensado que debía haberlo hecho cuando se arrojó contra él por primera vez. Había lo que había sido una ventana un poco más arriba de ella, pero las piedras debajo de ella se habían derrumbado de modo que ahora era más grande y más larga que la ranura de flecha que una vez había sido, y dejó entrar mucha más luz. A través de ella podía ver el cielo, y se dijo a sí misma que si alguien estaba escuchando, llevaría su voz a la luz. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritó de nuevo. Entonces, mientras lo hacía, se dio cuenta de por qué Lady Morag había estado tan callada. Una gran piedra, obviamente habiéndose separado de la pared, golpeó el suelo justo por encima de sus manos y rodó sobre sus dedos y más allá de su cuerpo. Por un segundo más o menos, no hubo sonidos. Entonces, muy por debajo, escuchó un chorro de agua. «Allí es donde te ahogarás», gritó Lady Morag. «Déjate caer, tonta. Aquí no hay nadie que te salva. Y te aventaré piedras hasta que caigas».